Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Esquivias, me encuentro en el Departamento de Educación Continua del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Te felicitamos por haberte inscrito a este curso para el acompañamiento de duelo en situaciones especiales durante la pandemia de la COVID-19 en México. El capítulo del día de hoy se titula Atención de las fases del duelo durante la pandemia por COVID-19 en México. Y el objetivo de este capítulo es que tú puedas aplicar intervenciones apropiadas en las diferentes etapas del duelo, reconociendo la importancia principalmente de los rituales religiosos y otros rituales alternativos de despedida. Para este contenido hemos invitado a un grupo de expertos en el tema que nos estarán hablando sobre los distintos apartados que conforman este segundo capítulo del curso. Comenzamos. Nuestro primer ponente en este panel es el psicólogo Alberto Herrera. Nos da mucho gusto que nos acompañe y él nos va a hablar sobre las intervenciones en la primera fase dentro del protocolo de acompañamiento durante el duelo. Adelante, por favor. Muy buenos días. Agradezco la invitación a participar a este muy valioso panel de duelo, para ver en qué manera podemos aportar desde el hospital en esta actividad tan importante. Voy a comenzar diciendo que el duelo es un fenómeno universal e inevitable y es una respuesta adaptable a circunstancias nuevas derivadas de una pérdida, ya puede ser una pérdida emocional o material, y que pone nuestros mecanismos psicológicos de afrontamiento a la orden de una adaptación a esta nueva circunstancia. El duelo, como lo sabemos, pues todas las personas pasamos por algún momento de nuestra vida en el duelo. En algún momento de nuestra historia, de nuestra vida, nos enfrentamos a diferentes duelos. Hoy por hoy, pues sabemos que el mundo está viviendo muchos duelos, muchas circunstancias asociadas a las pérdidas. Por supuesto, las más importantes tienen que ver con la pérdida de la salud y la pérdida de la vida en esta circunstancia de la pandemia de SARS-CoV-2. También encontramos que mucha gente ha perdido el trabajo, se han perdido viajes, se han perdido planeaciones de matrimonios, noviazgos, y algo importante en esta nueva realidad, pues el contacto social y una nueva adaptación a esta vida, diría yo que también plantea un nuevo duelo. En la consulta y en lo cotidiano, pues hemos escuchado, seguramente seguiremos escuchando, una cantidad de duelos, y no es uno menor que otro. Desde ese punto de vista quisiera decirles que cualquier tipo de duelo hay que apoyarlo desde la empatía. Ese es un primer punto para transmitir lo importante que es este fenómeno que está viviendo cada quien. Bueno, empezaré a hablar sobre el tema de la fase 1 que tiene que ver con afrontar la pérdida. Esto es muy importante desde los primeros minutos que hacemos la entrevista con el doliente, y es relevante que podamos hacerle sentir que sentimos su pérdida, que podemos transitar con ellos en el proceso de duelo. Es decir, hacer un acompañamiento en este dolor del doliente, con el fin de que el interventor habrá de mostrarse siempre empático. La empatía es una herramienta básica para la comprensión del duelo y su proceso de acompañamiento en una actitud compasiva y respetuosa. Es importante que el interventor deberá identificar y señalar con el fin de evitar conductas poco favorables como el consumo de sustancias, tabaco, alcohol y otras drogas, así también como el aislamiento social. Por supuesto que estas conductas lo único que hacen es postergar la solución del duelo. Por otro lado, también tenemos que identificar todas aquellas creencias o ideas irracionales que están asociadas a exigencias que tienen que ver con preguntas como el ¿por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? Una de nuestras labores es irlos acercando y aproximarnos a la realidad, y esta pregunta irla transformando en ¿por qué no? ¿Por qué a mí no? Algunas otras preguntas, por supuesto, son como el si hubiera o debería. Son autoexigencias que muchas veces van acompañadas de culpa o van acompañadas de alguna expresión de algo que quedó pendiente con la pérdida. Es importante facilitar que el doliente transmita todas sus dudas, así como sus creencias sobre el evento. Algunas creencias podrían estar relacionadas con los aprendizajes previos de su vida, con exigencias, con culpas, con algunas ideas mágico-religiosas,
o con algunos aspectos de estigmas. Por eso es importante que la atención que se dé pueda favorecer una psicoeducación respecto a cómo está viviendo usted este duelo. Asimismo, finalmente quisiera decir que también se pueden implementar muchas técnicas auxiliares para ayudar a mitigar el dolor cuando van acompañados de tristeza o de ansiedad. Por ejemplo, como son las técnicas de relajación o de mindfulness. Aquí yo quisiera hacer una observación. Estas técnicas, por supuesto que son muy útiles, pero es importante aplicarlas de una manera racional, porque cuando las personas o los dolientes están pasando por un proceso de duelo y pueden incluso llegar a un duelo patológico, pueden desarrollar estados depresivos, donde las técnicas de relajación en estados depresivos pudieran favorecer, de acuerdo a mi experiencia que yo he tenido, que el paciente se aísle más, tenga menos movilidad, menos actividad física, ¿no? Entonces hay que identificar y aplicar estas estrategias específicamente, por ejemplo, para que duerman mejor, ¿no? O bien, si podemos identificar que esos dolientes tienen cuadros de ansiedad, pues bueno, específicamente para cuadros de ansiedad. Hay muchas técnicas en ese sentido. Básicamente tenemos las técnicas de relajación de Jacobson, o de entrenamiento autogestivo de Schultz, que pueden ser muy útiles. O bien, en un caso donde ya tengan un cuadro de ansiedad importante, incluso las técnicas de biofeedback pueden ser una medida para poderles ayudar a mitigar los temas de ansiedad que están relacionados con su vivencia. Por mi parte es todo. Muchas gracias, Alberto, por tu participación. Es muy valioso poder conocer todos estos aspectos generales, pero muy importantes de tener en cuenta en la evaluación, en esta primera aproximación del interventor con el doliente. Y bueno, nos mencionabas tú sobre las emociones que más probablemente podamos tener contacto en ese primer acercamiento, la ira, la tristeza, la angustia. En la experiencia que están teniendo ustedes con esta población a la que están atendiendo, ¿cuáles son las emociones principales o vaya, el principal escenario psicoterapéutico en estas primeras entrevistas? Pues en el grupo, en el total de las llamadas telefónicas que hemos tenido en la atención con estas personas, sobre todo aquellos que están pasando por situaciones de duelo, por supuesto que hay cuadros depresivos ya presentes en algunos, ¿no? Y los niveles de ansiedad prácticamente en el 98% nos refieren que tienen ansiedad. Por supuesto, desesperanza, ¿no? Una sensación de desamparo y de mucha incertidumbre. Son temas centrales que hay que atender de inmediato. De acuerdo. Pues muchas gracias por tu participación, muchas gracias por todas las recomendaciones que nos has dado y vamos a continuar en este panel. A continuación, presentaremos la fase 2 dentro de todas estas fases de acompañamiento durante el duelo. La fase 2 consiste en poder compartir con ustedes cuáles son los rituales alternativos durante el proceso de duelo a distancia en situaciones especiales como la que estamos viviendo ahora. Y para esto hemos invitado a la doctora Asunción Álvarez de la UNAM, del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo soy Asunción Álvarez del Río, me da mucho gusto que estén con nosotros. Yo estoy en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y voy a hablar de los rituales alternativos para trabajar las emociones durante el duelo en situaciones especiales. Como ya escuchamos, cuando muere alguien cercano, alguien importante, necesitamos hacer el duelo por la pérdida que esa muerte significa, porque hay que reconocer que nuestra vida ya no será igual por el vacío que nos deja esa persona. Entonces necesitamos detenernos y dedicar un tiempo a reconocer ese dolor y otros sentimientos que nos provoca la ausencia de ese ser querido. También dedicarnos a agradecer que haya formado parte de nuestra vida, honrarla y descubrir cómo se puede vivir ahora que su presencia ya no será física y solo tendremos su recuerdo. Y para eso nos sirven los rituales,
Los rituales son actos simbólicos y nos ayudan a manejar situaciones difíciles que enfrentamos a lo largo de la vida. Tras la pérdida de un ser querido, un ritual de despedida nos permite expresar nuestras emociones y honrar a la persona fallecida, contando con el acompañamiento de otras personas cercanas. Esto alivia el dolor y favorece el proceso de duelo. Y es muy importante que la persona que está en duelo sea escuchada. A veces sin que haya nada que se le pueda decir, pero es muy importante que se sienta escuchada. Esto es parte del duelo, parte del acompañamiento. Pero en la situación actual de pandemia, la necesidad de mantener medidas de protección para evitar más contagios, pues han impedido y han cambiado estos rituales y estas despedidas. Han limitado la posibilidad de que estemos con otras personas que nos acompañen mientras hacemos el ritual, que nos consuelen, que nos abracen. A veces un abrazo es todo lo que se puede dar, pero es muchísimo, no hace falta decir nada. Y ahora nos vemos privados de eso. Y aún así, es muy importante encontrar la forma de despedirse y de acompañarse. Entonces, aquí es donde es muy importante que puedan aconsejar el que se recurra a rituales alternativos. Uno de los rituales alternativos útiles que se recomienda es basarse en técnicas narrativas, con las cuales se puede, por ejemplo, pedirle al doliente que escriba o que dibuje algo sobre la persona fallecida, algo que pueda compartir con otros, que le sirva a él y que le pueda servir a otros y que viene a ser como una especie de homenaje a la persona que ya no está. Otro ritual alternativo también basado en la técnica narrativa es que la persona doliente escriba una carta a la persona fallecida. Y en esa carta la persona puede expresar lo que siente, puede expresar todo lo que significó la persona, puede agradecer todas las experiencias vividas con ella y puede incluso hacer la despedida que no pudo hacer directamente antes de que la persona muriera. Otros rituales alternativos es, por ejemplo, colocar dentro de la casa, en un espacio significativo, un retrato de la persona fallecida y realizar una especie de altar para que ese sea un lugar al que se pueda recurrir, que pueda recurrir el doliente, que pueda hacerlo solo o en compañía de otras personas de la casa. Incluso que pueda, si está solo o que pueda compartirlo o para que haya otras personas también cercanas que no viven en la misma casa, que pueda compartir y que cuenten como otros con ese espacio que va a ser el altar, el lugar en donde se piensa en la persona, se habla de la persona y se sigue haciendo un homenaje a la persona. Y otro recurso útil más que se puede aconsejar al doliente es que reúna fotografías o videos de la persona que falleció como para hacer un pequeño álbum, el cual podrá ver cuando quiera y podrá verlo también en compañía y que finalmente se trata de recordar lo vivido con esa persona. Esto sigue siendo una forma de hacer el homenaje por esa persona. Y algo que es importante es que se le puede hacer ver al doliente que así como la gente se ha aislado al mismo tiempo en muchos países, también en muchos países se han compartido las limitaciones para hacer las despedidas y para hacer el duelo. Y en respuesta a esto, en muchos lugares del mundo han surgido actos colectivos en Internet que también pueden ayudar. Y cito algunos ejemplos. Unos ejemplos que se pueden ver bien descritos en el artículo de Marcela Turati por el derecho al buen morir. Entonces, uno de estos sitios es el que se llama Memorias Vivas, en donde las personas pueden entrar para poner el nombre y la foto de una persona fallecida. O el CV19 Memorial, que es una memoria virtual para favorecer el duelo colectivo, en donde las personas pueden entrar y compartir testimonios personales.
Y otro más es el memorial del coronavirus, que es un muro digital en donde se puede escribir a las personas fallecidas lo que quedó por decir. Y finalmente conviene invitar al doliente a pensar en sus creencias, en sus valores y sus convicciones y ver si percibe cambios en ellos. Y si es así, invitarlo a que los acepte y a que esté abierto a reconocer nuevas expresiones en su espiritualidad que le ayuden a vivir. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Ha sido muy interesante escuchar sobre estos rituales alternativos en los cuales pues, habrá que enfatizar esta importancia de poderles acompañar de la manera en la que se acerque más a lo que lo haríamos de manera habitual. Y me gustaría preguntarle, doctora Asunción Álvarez, ¿habría alguna puntualización, alguna recomendación, algún comentario de usted en una cultura como la mexicana y en toda Latinoamérica, donde alrededor de la muerte hay una serie de elementos y de ceremonias y de rituales? ¿De qué manera trasladar estos elementos culturales para poderlos tener a distancia? ¿Qué podríamos rescatar de ello? Pues como no solo verlos como algo cultural que otras personas tienen, que en ese sentido los mexicanos estamos muy acostumbrados al Día de los Muertos y a estos rituales, pero realmente hay mucho de eso que se puede aprovechar y que lo que quiere decir es reconocer que la muerte está pasando, reconocer que hay un dolor que se está viviendo y reconocer que hay que dedicarle tiempo y un proceso y hacerlo dentro de las limitaciones que tenemos, acompañarnos, porque eso hace toda la diferencia. Claro. Muchas gracias, doctora, por su participación en este panel y reiterar nuevamente a todos los asistentes, a todos los alumnos, la importancia de poder adecuar además, creo yo, el ritual más pertinente para cada familia, ¿no, doctora? Porque creo que también habrá como que evaluar un poco el contexto sociocultural en el cual se encuentra el doliente para poder emitir una recomendación. Desde luego, sí. De acuerdo. Pues muchas gracias, doctora, por su participación. Y el siguiente tópico que vamos a revisar en este curso y en este panel específicamente está relacionado un poco con esta parte de los rituales alternativos y es un aspecto de suma importancia y primordial poderlo tocar ahora. Y es un tópico sobre espiritualidad, religión y muerte, para el cual hemos invitado al doctor Ismael Aguilar del Instituto Nacional de Psiquiatría. Adelante, doctor, por favor. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Ismael Aguilar Salas. Estoy en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en servicios clínicos, en el servicio de geriatría. Vamos a ver este tema de espiritualidad, religión y muerte, que obviamente es algo que está de la mano y que está llevando en esta situación un aspecto muy importante que genera situaciones particulares. Algo relevante, primero que nada, es poder distinguir entre lo que es espiritualidad y religiosidad. Son términos que a veces se utilizan de manera indistinta y que, bueno, no tendría mayor relevancia si no es que en ocasiones muchas personas no se identifican con una religión, lo cual es muy válido, y precisamente por eso es importante darle el contexto. Existen más de 40 definiciones de lo que es religión y espiritualidad en cada uno de estos términos. Me permití referenciar algún par de ellas para tratar de contextualizar mejor a qué nos referimos. Religión como este conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, sea cual sea, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente de la oración y el sacrificio para darle culto. Reitero, esto es independientemente de la creencia que se tenga, esto es en términos generales lo que cumple como función la religión. También se ha podido entender como un modo en que la espiritualidad se encuentra moldeada y se expresa a través de una organización comunitaria o social, que son las religiones organizadas, las que tenemos, ¿no? Ya de manera común y distribuidas a lo largo del mundo. La espiritualidad, que proviene precisamente también de estos términos latinos, de alma, relativo y cualidad, estaríamos hablando de ello, y de manera general podríamos definirla como una motivación innata que orienta y guía el comportamiento humano en el esfuerzo de construir un sentido más amplio de significado personal en un contexto escatológico, que conduce a la búsqueda de lo trascendente. Esto es muy relevante. La espiritualidad tiene que ver con lo trascendente, sea lo que sea y lo que cada uno crea. Y que por ende también se cree que existe un orden del universo que trasciende el pensamiento humano,
que a veces no tenemos la capacidad para entenderlo, pero que se siente o se puede transmitir. En este sentido es muy importante que los profesionales de salud, independientemente de las creencias personales que tengan, reconozcan la espiritualidad y religiosidad de los dolientes, y que estos son dimensiones que pueden brindar un gran apoyo en esta circunstancia de duelo de muerte. Además, valdría mucho la pena que ellos mismos reconocieran que van a tener una espiritualidad, aunque no necesariamente una religiosidad. Esto es muy importante. No son sinónimos, reiteramos, por eso la importancia. Hay personas que pueden ser muy espirituales sin tener una religiosidad, y gente que puede ser muy religiosa sin que realmente en el fondo tengan una espiritualidad. Entonces, tenemos que tener claro esa diferencia. Y todos los profesionales de salud, en general, van a tenerla en mayor o menor medida, porque van a buscar trascender. Simplemente el hecho de dedicarse a ayudar a otros es una forma de trascender. Hay situaciones que van a buscar precisamente dar apoyo a esto, y son tareas que se buscan que los aspectos espirituales favorezcan precisamente a que el doliente pueda continuar. Uno es la conciencia de la propia limitación. En muchas ocasiones tenemos una idea falsa de que somos superhéroes, supermujeres, y que podemos todo, y que todo tenemos la capacidad de resolver, y que nada puede salir de nuestras manos. En la medida que reconozcamos nuestra fragilidad y la vulnerabilidad que somos, esto nos va a permitir poder echar mano de las diferentes herramientas o de los procesos para poder empezar a resolver el duelo. La otra tiene que ver con confrontar la ilusión de inmortalidad. Es muy frecuente que, aunque todo el mundo sepamos que vamos a morir, lo vemos como algo lejano, como algo que no va a ocurrir, y que en esa medida pues no lo podemos hacer claro. En la medida que tengamos clara nuestra finitud y la tengamos día a día presente, nos va a permitir disfrutar mejor nuestra vida y hacer muchas otras cosas. Algo importante en las personas que tienen una creencia en una divinidad, pues esto precisamente, este sentido de la divinidad y de un ser supremo que acompaña el dolor, va a infundir esperanza y fe en un mañana, y por lo tanto también en lo que se crea que viene después de la muerte. De ahí es importante conocer cuál es la tradición de las personas para, con base en esas creencias, ayudarlo y apoyarlo. Y la otra, muy importante, es buscar el significado. Así como debemos de encontrar un significado de vida, también hay que darle un significado de muerte. A la muerte que ocurre de nuestros familiares o de las personas, hay que buscarle un sentido. Y muchas veces este sentido es difícil poder encontrarlo, sobre todo en las primeras etapas del duelo, porque además estamos en una etapa de enojo, de negación, y muchas veces estamos preguntándonos el por qué ocurre esto. Cuando podamos hacer el cambio del por qué para un para qué, podemos encontrar este significado, lo cual nos va a ayudar a poder disfrutar nuestra vida de manera más plena. ¿Qué recomendaciones también se pueden hacer para acompañar el proceso a un doliente? Primero, evitar el aislamiento emocional. No es nada raro que se trate de evitar la catarsis en las personas. No llores, no te desahogues ahorita, no, permítele que se vaya. Muchas de estas creencias que lo único que hacen precisamente es que la persona se contenga y no puede expresar sus emociones y acabe complicando en muchas ocasiones el duelo. Entonces, favorecer esta parte de que pueda expresar sus emociones y estar acompañado. Permitir la expresión de todas las emociones en todo momento. ¿Sí? En todo momento. No dejarlo solo, estar ahí y ayudarlo a que pueda expresarlo. En la medida de lo posible, con los recursos tecnológicos que tenemos, estar en este contacto social. Sabemos que ahorita es difícil, sobre todo una persona que estuvo cercana, pues tiene posibilidades también de estar contagiada y también va a estar viviendo este temor. Y es comprensible que exista temor de los que están alrededor de poder contagiarse. Entonces, los recursos tecnológicos nos van a brindar una herramienta importante. Si se tiene cierta seguridad y se puede brindar este apoyo de manera física, sí, se puede dar siempre y cuando se mantengan estas medidas de sana distancia. No hay que exponerse de más. Algo también importantísimo es establecer conductas de autocuidado, que va desde la higiene personal, el alineo, el hacer ejercicio, una comida adecuada, el tener un programa o un organigrama un programa de actividades, nos puede favorecer mucho a empezar a reconstruir nuestra vida. Y algo también que pasa en muchas ocasiones, evitar la sobreinformación. Esto ahora llega a intoxicar, sobre todo con información falsa, y llega a saturar y generar todavía mayor angustia en las personas. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que podemos brindar a las personas durante este proceso. Gracias. Muchas gracias, doctora Aguilar, por su participación, y qué importante todas las recomendaciones que tú nos has compartido, pero me gustaría de alguna manera general
podríamos pensar en estas recomendaciones, poderlas planear dentro del timing más adecuado para poderlo compartir con el doliente. Vaya, me gustaría que nos pudieras como dar una semblanza sobre, por ejemplo, qué tipo de estas recomendaciones irían en una fase inicial. ¿En qué momento puedo trabajar con el paciente esta parte de confrontar con la fantasía de la inmortalidad y de qué manera se puede hacer en la práctica profesional? Porque me imagino que debemos de hacerlo con cautela, con cuidado en la manera en la que lo estamos abordando y en un momento adecuado. Sí, algo importante es no pelear con la negación, no estarnos peleando con ella, permitir que la gente tenga, es un mecanismo de defensa que nos va a ayudar, pero en la medida que podamos, o que esa persona pueda hablarnos del suceso, de la muerte, es una forma en la que va a empezar a trabajar. Y eso mismo, cuestionando, hay varias técnicas que van a poder, como el espejeo, nos van a ayudar precisamente a que la persona pueda darse cuenta hasta dónde está, ir demarcando realmente cuál es la capacidad que tiene, hasta dónde llegaba su injerencia, qué posibilidades habría de hacer, combatir la culpa con la responsabilidad. Asumir que hay una responsabilidad en muchos sentidos, en muchas cosas que hacemos, pero que no tenemos la capacidad de resolver todo. Quitarnos un poco esta parte de narciso, ¿sí?, donde creemos que tenemos todo y que todo está depende de nosotros, y esto eliminarlo. Entonces, ir permitiendo que la persona reconozca esas limitaciones. Y eso se da en las primeras fases, no en la negación, reitero, porque es, ¿no? Y la otra es que en la medida que vaya expresando su ira, su enojo, pues también va a ir liberando muchas cosas que van a ayudar precisamente a que se pueda ir confrontando de manera sutil, pero sí importante el que pueda darse cuenta que no depende de él muchas cosas que estaban fuera de su mano, ¿no? Y esto va a bajar en mucho sentido este enojo y esta culpa. De acuerdo. Gracias, doctor. Y bueno, vamos a pasar a la parte final de este contenido, de este segundo capítulo, y vamos a hablar de la tercera fase durante el proceso del acompañamiento, durante todo el proceso del duelo, y que esta tercera fase es muy importante porque es un poco el cierre de toda la intervención y es conducir a la persona a adaptarse a la pérdida e integrarla a su experiencia de vida. Y para esto hemos invitado a la maestra Leticia Asensio del Instituto Nacional de Cancerología. Adelante, por favor, Leti. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Leticia Asensio. Yo estoy adscrita al Servicio de Cuidados Paliativos en el Instituto Nacional de Cancerología y la verdad es que para mí es un placer compartir con ustedes pues toda esta cuestión alrededor del duelo y del COVID-19. Gracias por la invitación. Y bueno, a mí me toca hablar, como bien decía el doctor Héctor, de esta parte de adaptarse a la nueva condición de vida, pues que conlleva pues toda una situación que veremos a continuación y que trataré de explicarles resumidamente para que podamos hablar sobre esta temática. Y bueno, esta fase que es la fase de adaptación a una nueva experiencia, lo que queremos lograr con todas estas estrategias es que alguien que ha experimentado esta pérdida lo contemple como una experiencia positiva de vida, como una experiencia enriquecedora y que a lo mejor después de un afrontamiento difícil ante esta enfermedad, pues bueno, pueda rescatarse algo positivo. Es un momento importante donde una persona que ha enfrentado una situación de muerte por COVID-19 tiene que integrar un proceso de duelo. Y aquí hay que remarcar proceso porque no es una cuestión que se resuelva de forma rápida, sino es una cuestión que conlleva tiempo, pero también una serie de acciones que el doliente tiene que realizar para poder resolverlo. Esto no se resuelve únicamente conforme pasa el tiempo. Tenemos que buscar que el doliente retome actividades poco a poco y que vaya haciéndolo tratando de buscar cuestiones adaptativas. Queremos evitar que se den complicaciones como el abuso de sustancias, como algunas alteraciones emocionales como cuadros depresivos, como cuadros de ansiedad o alguna otra complicación mayor que pueda conllevar justamente el poder afrontar de forma adecuada o de forma adaptativa esta pérdida que se ha llevado por esta enfermedad. Es importante, como ya lo mencionaban anteriormente, contemplar que se requiere de un apoyo importante, de un contexto familiar y social, y que no es una tarea sencilla, no por el hecho de pensar que quiero resolver el proceso de duelo, esto ya se resolvió.
que requerimos toda una serie de acciones para que vayamos sanando esta herida emocional que conlleva pues este proceso de duelo. Debemos también contemplar que vamos a validar cada uno de los esfuerzos que vayamos haciendo poco a poco. Este avance gradual que se tiene que dar, es importante reconocerlo para que podamos ir avanzando pues en esta resolución de lo más efectivo posible. Es importante también contemplar que conforme vayamos sanando esta cuestión del duelo, no significa que vayamos a olvidar a nuestro ser querido, sino que vamos sanando una herida que puede complicarse si no es atendida y que necesitamos también poner acción en las conductas de autocuidado y evitar dejarnos y abandonarnos física, emocional y socialmente. Algunas de las medidas que pueden llevarse a cabo de forma física y psicológica para estos dolientes, uno es evitar el aislamiento, aunque si nosotros preguntamos directamente si esa persona quiere estar solo, no va a ser todo el tiempo, pero sí por un momento y fomentar la comunicación para tener claridad en qué es lo que necesita ese doliente. También permitir la expresión de emociones y sentimientos y recordemos que cada uno vivimos el duelo de diferente manera. Aún dentro de la misma familia, cada quien lo va a enfrentar de manera distinta y es importante poderlo considerar, incluso dependiendo de la edad. Los niños, los adolescentes, los adultos mayores lo vivirán de forma distinta. Promover el contacto social, tanto como sea posible, y tendrá que ser con todas las medidas de precaución necesarias. Y si es de manera virtual, también podemos hacer o echar mano de estas estrategias y herramientas para poderlo hacer, fortaleciendo esta relación, que es lo más importante para ayudarle a alguien o ayudarnos a enfrentar esta cuestión del duelo. También es importante establecer estas conductas de autocuidado, empezando por establecer rutinas para alimentarnos en el desayuno, en la comida y la cena, estar manteniéndonos con una buena hidratación, hacer algunas estrategias en casa que pudieran ayudarnos o retomar algunas de las actividades que ya veníamos realizando previo a esta pandemia y previo a vivir este proceso de duelo. Y como bien decían, pues limitar las noticias tanto como sea posible, porque puede ser que tengamos una inundación de información y ya no sabemos cuál es la real y cuál es la que simplemente se va distorsionando conforme van pasando en estas redes sociales. Entonces sí es importante que podamos conseguir que este deudo pueda tener herramientas importantes para hacer frente pues a esta nueva situación de vida y que se viva el duelo como una experiencia de vida, esperando que no sea trágica, sino rescatar la parte positiva para poder lograr crecimiento personal de los deudos ante esta condición del COVID-19. Muchas gracias, doctora, por su presentación y me gustaría de forma práctica una recomendación de usted en el sentido de qué manera podemos hacer el cierre una vez que hemos realizado una intervención o un acompañamiento a una persona que está en duelo durante un proceso como este, tan complejo, tan difícil. ¿De qué manera, al integrar este evento en su vida, de qué manera el terapeuta o el interventor puede realizar el cierre y en qué medida puede conducir un poco a que el doliente pueda integrar esto como una experiencia en su vida? En muchas ocasiones lo que queremos es que la pérdida resulte ser una enseñanza. Finalmente, enfrentarnos a la muerte va a ser una enseñanza. Sin embargo, queremos que sea de forma significativa a lo positivo y no tanto a lo negativo. Y además es ayudarle al doliente un poco a que esta, digamos, estrategia que puede utilizar o esta situación de vida que tiene que aprender, a lo mejor de forma difícil o súbita que no se tenía contemplado, también sea a través de esta parte de espiritualidad y de trascendencia. Es decir, que esta experiencia que estamos viviendo también deje algo positivo en los dolientes y podamos lograr eso para que esa herida sane lo mejor posible y no siempre estemos a lo mejor sintiendo ese dolor por la ausencia. A veces nosotros decimos que hay que aprender a vivir con la presencia de ese ser querido de una forma distinta, ya no de forma material, sino con algunas otras formas de vida, de enseñanzas, de consejos y de trascendencia que pudo haber dejado en cada uno de los dolientes.
De acuerdo. Pues muchas gracias a todos los ponentes por su participación en este panel. Me gustaría poder concluir este contenido tan importante con comentarios de todos ustedes. Para concluir, quisiera decir que la empatía como una herramienta importante en la atención de estos pacientes, de estos usuarios que están solicitando la atención, es fundamental. Evidentemente, desde ese enfoque es relevante hacer un abordaje inicial. Sin embargo, un punto importante que me parece también importante resaltar es la habilidad de los entrevistadores de poder identificar rasgos de personalidad de manera pronta, ¿no? Y otro punto fundamental es poder determinar los estilos de afrontamiento que pueden tener los usuarios. Sabemos que hay estilos de afrontamiento orientados a solucionar la emoción y otros estilos de afrontamiento orientados a solucionar los problemas. Yo recomendaría que orientemos los estilos de afrontamiento más cargados a solucionar el problema, de tal suerte que esto puede favorecer una respuesta más racional ante la pérdida. Doctora Asunción Álvarez. Pues yo simplemente concluir diciendo que hacer el proceso del duelo después de una pérdida importante es fundamental para la salud física y mental y para poder seguir viviendo una vida que, bueno, aún no está para vivir porque uno está vivo. Y en estas situaciones tan especiales, pues es muy importante, a lo que de por sí es duro, pues dadas las limitaciones, que los dolientes se sientan con herramientas para poder transitar de la mejor manera por este proceso, ¿no? Entonces, si siempre es difícil, bueno, ahora es más importante que cuenten con estas herramientas como son los rituales alternativos. Entonces, creo que esto les va a dar una gran elementos muy importantes a los dolientes en esta situación. Muchas gracias, doctor. Doctor Ismael Aguilar. Sí, pues muchas gracias. Creo que efectivamente poder ahondar en los aspectos de espiritualidad con los seres humanos, con los pacientes, con las personas dolientes, nos va a ayudar mucho. Es importante hacerlo con nosotros mismos para que con ese sentido podamos tener esta empatía que mencionaban y poder elaborar. También tener claro que a veces se requiere un abordaje interdisciplinario, lo ideal es que así fuera, y en este sentido incluir también a los ministros de culto o a los capellanes hospitalarios, que son personas o personajes que podrían contribuirnos, ya que en ocasiones podemos tener áreas de oportunidad en cuanto a conocer realmente cuál es el proceso religioso de cada una de las diferentes denominaciones cristianas o de algunas otras religiones, y evitar llegar a caer en situaciones que puedan dificultar en vez de favorecer esta situación. De acuerdo, muchas gracias, doctora Aguilar. Doctora Leti Asensio, por favor. Bueno, pues yo pudiera dejar como conclusión que el duelo es un proceso que en algún momento tendrá que irse trabajando, que todos tendremos esta experiencia de muerte, pero es mejor afrontarla de forma positiva, resignificar la pérdida de alguien y no descuidarnos, porque nosotros también necesitamos seguir adelante y darle significado a la ausencia de la persona que ya no está con nosotros. Y creo que es importante, en todo caso, acercarnos a las personas que nos puedan ayudar si pensamos que es muy difícil poderlo afrontar, porque hay personal capacitado para poderlo hacer. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por haber participado en este panel. Gracias también a los alumnos porque se han sumado a esta iniciativa para apoyar. Yo creo que ha sido maravilloso el apoyo y el interés que ha habido en estos cursos y en estas brigadas y en todos estos programas de atención en línea, e invitarlos a que continúen formándose en este curso viendo el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos.